Y por aquí tenemos, señores, nuestro combo Xeon que vamos a armar. Vamos a ver qué pieza vamos a utilizar para este PC, para este armado, para el armado del día de hoy. Por supuesto, vamos a utilizar la fuente de poder de Telmartey, una fuente que es confiable de 600 vatios, como lo puedes ver aquí. Vas a poder ver, por supuesto, en pantalla todas las características de esta fuente Telmartey, que es muy confiable. Otro punto importante es que nos va a servir esos 600 vatios para lo que necesitamos. Ahora vamos a ver lo segundo que vamos a colocar. Bueno, no es lo segundo exactamente, pero vamos a colocar estos ventiladores RGB o ARGB. Estos ventiladores prenden lucecitas para más FPS, pero en este caso no van a prender en este combo. No van a prender porque, por supuesto, hace falta un hook que vamos a colocar más adelante. Pero vamos a colocar tres ventiladores para un buen flujo de aire. Es importante el flujo de aire en nuestra configuración, pero si no tienes mucho dinero puedes utilizar un ventilador como este, señores, un ventilador súper económico que lo que cuesta son $2 para que te puedes ahorrar un dinerito extra y bueno, al final el funcionamiento es el mismo. Ahora, por acá tenemos lo que es también para ver qué es esto. El SSD NVMe. Este es de 256 GB de Golden Fear. Como pueden ver en pantalla las características de este SSD. Por si acaso tú quieres comprar el mismo. De todas maneras, recuerda que todo lo que veremos aquí lo tendremos en la descripción. Por si tú quieres comprar. Todos estos productos son súper económicos y este es un combo súper económico. También tenemos por aquí el CPU Fan. En este caso, CPU Fan es de Iwongu. Aquí tiene también las características de este CPU Fan que va a ser más que suficiente para esta configuración. Y por supuesto, indispensablemente tenemos que colocar, señores, lo que es el combo Machines. En este caso es el combo Xeon. Esta placa tiene las tres cosas, el procesador, la RAM y por supuesto la placa madre, que es la que viene. Así que por ahora estamos todo bien. Y también es importante que tengamos un case donde podamos colocar todos nuestros componentes. En este caso esto es un case súper económico y rendidor. Y aunque es muy económico, tiene un buen flujo de aire que necesitaremos para esta configuración. Así que vamos para allá. Lo primero que haremos es que sacamos nuestra placa del plástico antiestático con mucho cuidado, arreglamos todo y sacamos por supuesto la plaquita. Por aquí sacamos la plaquita y la ponemos por acá. Bueno, vamos a acomodarlos un poquito, nos acomodamos un poquito y podemos verificar que tenemos la conexión NVMe, las RAM vienen instaladas y el procesador también. Las RAM vienen perfectamente instaladas como lo pueden ver. Esto lo vamos a sacar por aquí. Vamos a sacarlo, vamos a sacarlo, vamos a sacarlo y lo sacamos por ahora. Por ahora lo vamos a sacar. Ahora vamos a verificar nuestra placa, verificamos que todo esté bien. Otra vez la conexión NVMe, la RAM totalmente instaladas, el procesador totalmente instalado, así te va a venir. Ahora vamos a colocar el SSD NVMe. Ahora vamos a quitar este tornillito que tenemos por aquí, quitamos el tornillito y colocamos nuestro SSD NVMe de la siguiente forma. Ustedes van a agarrar este SSD, lo colocan de esta forma, lo colocan así que quede levantado y presionan hacia abajo. Presionan hacia abajo y colocan el tornillito. Por supuesto, el destornillador ya viene con el SSD, en este caso, en el caso de Golden Fear. Verificamos que todo esté bien atornillado, verificamos que todo esté perfecto, que todo esté bien colocado. Es importante eso porque no queremos que exista ningún problema más adelante, ¿verdad? Sí, no queremos que exista ningún problema. Ahora vamos a colocar lo que es la batería. La batería, esta batería que tienes por aquí. Si quieres que la BIOS guarde las configuraciones que vas a tener, tienes que colocar la batería. Vamos a colocar la batería de esta forma. Así, a ver, así. Así la colocamos, verificamos si está todo listo, todo listo. Verificamos que todo esté bien y vamos a hacer una última verificación de lo que es el procesador. Pero arreglamos por aquí, verificamos que todo esté perfecto, las RAM bien puestas y acomodamos un poquito. Por supuesto, siempre acomodar. El procesador está bien limpio, está totalmente limpio y ahora vamos a colocar el disipador.
Como pueden ver, se arregló con un destornillador la bolladura que tenía. Para los que vieron el unboxing, este disipador llegó con una pequeña bolladura y lo arreglé con un pequeño destornillador y lo vamos a colocar aquí. Perfecto. Tenemos que colocar el agarre del socket. El agarre del socket en este caso es el 2011-3. 2011-3 el socket. Ahora vamos a agarrar y lo vamos a colocar aquí, así. Lo colocamos bien, todo fino, todo perfecto y empezamos a atornillar con nuestro destornillador endógeno. Atornillamos por aquí, atornillamos por allá y atornillamos por acullá y perfecto. Todo tiene que quedar excelente. Yo soy un poquito exagerado porque verifico las cosas como 2 o 3 veces, pero y ahora sí. Ahora vamos a colocar lo que es la pasta térmica. Esta pasta térmica viene con el cooler. Si tú la quieres utilizar para ahorrarte algo de dinero, lo puedes hacer. En este caso nosotros vamos a utilizar otro, ¿de acuerdo? Otra pasta térmica que es esta que está acá. También una pasta térmica, por supuesto, económica porque tenemos que ahorrar dinerito, pero me da un poquito más de confianza. Así que vamos a colocar por aquí un puntito de pasta térmica. No importa si te pasas un poquito porque eso después lo vamos a arreglar con una pequeña tarjetita, la tarjetita que estás viendo que tengo ahí a la mano. Vamos a esparcir toda la pasta térmica por la superficie, por supuesto, del CPU. Vamos a esparcirla. Esta es la forma que a mí más me gusta, es la forma que yo prefiero hacerlo, porque así garantizo que efectivamente no quedó ninguna parte sin pasta térmica. A mí me gusta más así. Yo que soy un poquito precavido y ahora vamos a colocar el CPU. ¿Cómo se va a colocar este CPU? De la siguiente forma. Ustedes ven estos agarres, estos pequeños agarres que tiene por aquí. Bueno, esos agarres tienen que ir con las muescas que están de este lado y del otro lado. Se pone a presión. Así que quitamos el plastiquito y colocamos lo que es el cooler en nuestro CPU. Si ustedes están viendo, yo estoy colocando el ventilador de ese lado, mirando hacia ese lado, pero no debe ir así. Lo estoy colocando a propósito porque quiero ver qué tan malo sería el flujo de aire si lo colocamos de esta forma. Ustedes van a colocarlo de una forma mejor, es decir, del otro lado. Del otro lado es que ustedes lo van a colocar. Se lo estoy diciendo ahorita por si tú te empiezas a armar y agarras este video como referencia, lo puedes hacer. Está listo y sabemos que está listo porque se puede agarrar. Recuerda el ventilador hacia el otro lado, en tu caso, hacia el otro lado y suscríbete, importante. Ahora vamos a conectar lo que es el conector del CPU fan. Este conector que ves por aquí lo tenemos que conectar. ¿Dónde lo conectamos? Lo conectamos justo aquí, por aquí. Déjame mostrarte. Aquí lo conectamos. Bueno, creo que no se ve bien. Vamos a acomodar y aquí está. Ahí lo puedes ver. Ahí está el CPU fan. Vamos a colocarlo y recuerda que la muesca del CPU del conector tiene que calzar con la muesca de este conector que está aquí. Lo conectamos, que quede bien conectado y agarramos el cable y lo acomodamos un poquito. Y por aquí estamos todo bien. Recuerda, el ventilador mirando hacia el otro lado. Es importante que mire hacia el otro lado el ventilador. Y ahora vamos, por supuesto, con el case. Procedemos a sacar el case de su caja con mucho cuidado y que no se parta nada. Ahora van a ver el case que se compró para esta configuración. Es un case sencillo, es un case económico, pero por supuesto es un case que tiene buen flujo de aire, como lo pueden ver, y económico, importantes. Eso es lo que tenemos que buscar. No es tanto el precio, sino que tenga buen flujo de aire. Ahora lo que vamos a hacer es, por supuesto, quitar el cristal templado y dejar este case desnudito. Vamos a empezar a desnudar este cake quitando la parte de atrás y quitando por aquí y quitando por allá y quitando por acullá. Aquí quitamos la parte delantera también. Vemos aquí la parte delantera, vemos dónde están las conexiones del case y lo guardamos. Por supuesto tenemos que guardarlo y seguimos desnudando. Quitamos por aquí el soporte para los discos porque queremos dejar este case totalmente desnudo. Y una vez que tenemos nuestro case totalmente desnudo, como pueden ver, está totalmente al descubierto como el fabricante lo trajo al mundo, señores. Ahora vamos con lo siguiente que vamos a hacer. Ahora vamos a colocar los ventiladores. Por supuesto, tenemos que colocar los ventiladores. Puedes colocar este económico, por supuesto, si no tienes para comprar uno con lucecitas. Aquí tienen estos con lucecitas que le vamos a poner, pero en este caso, estos ventiladores no me van a dar lucecita porque me falta el hook. Pero igual, el ventilador lo tienes que colocar así.
Bueno, ahí lo estamos colocando para que meta aire. Recuerda, el flujo de aire va de esta forma. Él va entrando el aire así. Entonces, si tú quieres que el ventilador meta el aire, lo tienes que colocar de esta manera, así como lo estás viendo, para que entre el aire hacia el case. Ahora vamos a colocar, por supuesto, los ventiladores y cuando estemos listos, vamos a colocar con mucho cuidado la parte delantera. Otra vez colocamos la parte delantera y atornillamos todos los tornillos que se tengan que atornillar. Eso es importante. Ahora es momento de colocar el backplate de la placa, el backplate. Ahora vamos a colocarlo por aquí, lo colocamos por aquí, así, lo colocamos con mucho cuidado y ahora que está listo vamos a colocar por supuesto la placa, porque ahora vamos a atornillar todo, pero primero vamos a hacer que todo calce. Lo calzamos, no importa que se te mueva la cámara como se me está moviendo a mí, pero vamos a atornillar todos los tornillitos. Importante, todos los tornillos, señores, yo no sé por qué la gente es tan agarrada con los tornillos, pero bueno, aquí lo estamos atornillando absolutamente todos como debe ser, porque la placa tiene que estar bien sujeta al case. Yo no sé tú, pero yo siempre dejo la placa bien sujeta al case, señores. Y ahora que todo está listo, vamos. Es momento ahora de colocar lo que es la fuente de poder. Tenemos que colocar la fuente de poder, en este caso la colocamos en la parte de arriba desagradablemente. Como podrás notar, esta fuente no es modular ni semimodular porque es una fuente económica, es buena, bonita y barata, pero ese poco de cable te lo vas a tener que calar. Eso es lo malo de esta fuente. Así que atornillamos todos los tornillos, atornillamos por aquí, atornillamos por allá y atornillamos por acullá. Y ahora que tenemos todo atornillado, también tenemos que ver qué hacemos con ese montón de cables, señores. Tenemos que ver qué hacemos con los cables, pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahora que tenemos todo bien conectado, es decir, todo atornillado, vamos a proceder entonces con las conexiones. Pero vamos a hacer un pequeño arreglo, vamos a agarrar todo ese poco de cable y lo metemos por aquí, por ese huequito que ustedes ven ahí del case, que se supone que por ahí debería ir todos los cables de la fuente de poder para que no estorben en la parte de adelante. Y se supone que de atrás hacia adelante es que vamos a sacar todos los cables que vamos a conectar en la placa. Lo primero que hacemos es buscar el cable de 24 pines. Si este cable que ves aquí tiene que conectar de manera correcta con la placa, muesquita con muesquita. Recuerda, la muesquita tiene que estar con la muesquita. Y empezamos a conectar y verificamos que todo esté bien, todo esté correcto. Y ahora buscamos el cable de la CPU, que ahí tiene que decir CPU, ven, CPU. Y también lo vamos a conectar muesquita con muesquita. Y ahora, después que tengamos todo esto bien conectado, vamos con la siguiente parte. Lo siguiente, como siempre, es conectar todos los cables que vienen del case para que el case pueda funcionar de forma correcta. El USB 3.0, el 2.0, el front panel y el cable de audio. Si no sabes cómo conectar el front panel de esta placa, te voy a dejar una imagen por acá. Y así puedes ver que yo estoy conectando absolutamente todo. Tenemos que conectarlo todo y que quede de forma correcta para ver el siguiente paso de este case. Y ahora arreglamos por aquí para que todo se pueda ver un poco mejor y ahora vemos que todo está perfectamente conectado. Perfecto. La conexión de alimentación de la placa, el CPU, la alimentación también está bien. Hasta ahora todo está bien por acá. Pero nos hace falta, señores, también ver por la parte de atrás porque el escándalo lo tenemos a la parte de atrás. Miren esto, Dios mío. ¿Qué vamos a hacer con este poco de cables? Tenemos que tratar de arreglar este cablerío porque tenemos que hacer gestión de cables, pero la gestión de cables en este case es prácticamente nula, pero igual vamos a hacer lo que se pueda, vamos a hacer lo que se pueda. Pero también hay otra cosa importante, como verás, esto así no tiene tarjeta de video y no te va a dar video esta configuración porque te hace falta una tarjeta de video. La que yo te recomiendo está en esta configuración es la RX 580 de 8 GB, pero si aún no la tienes puedes ponerle una tarjeta discreta o vieja que tengas por allí para que puedas armar tu equipo. Recuerda que si la tarjeta de video, como una discreta que estoy colocando por aquí, mira, esta discreta que estoy colocando es viejita, pero va a funcionar para lo que va a funcionar, aunque más adelante vamos a traer por supuesto la que es la RX 500
580, pero por ahora vamos a colocarla para poder tener video y para poder armar esta configuración. Como verás, empiezo a colocar la tarjeta de video. Recuerda que si la tarjeta de video no te va a dar video, y recuerda que la que te recomiendo es la que tienes en la descripción, que igual más adelante la veremos de forma individual. Haremos un video solamente para ella para que la podamos disfrutar y así ver que esta configuración a partir de ese momento sea gaming. Por ahora no es gaming, pero sí es funcional. Recuerda eso, tú puedes comprarla enseguida. Y ahora vamos a hacer la gestión de cables, señores. Vamos a tratar de hacer la gestión de cable. Te recuerdo que la gestión de cables para este case es casi nula, pero vamos a hacer algo, vamos a ir arreglando lo más que podamos para poder cerrar la tapa. Vamos a ver si nos deja cerrar la tapa. Pero bueno, vamos a verlo más adelante porque tengo que seguir configurando esto. Bueno, a mí me quedó algo así, no está tan bien, pero creo que va a poder cerrar la tapa. Ahora vamos a hacer cerrar la tapa, vamos a cerrar la tapa por aquí para seguir con el siguiente paso. Y una vez cerrada la tapa, entramos en la recta final. Como verán, estos cables los tuve que dejar por aquí porque si no la tapa no cerraba. Y ahora arreglamos un poquito para que no se vea tan mal. Y ahí nos quedó, tú sabes, ¿no? Ahí más o menos. Bueno, se ve bien, se ve decente, vamos a estar claros. Y ahora vamos a agarrar y colocar el cristal templado. Lo último que ya colocamos, ya estamos a punto de probar esta configuración. Ahora bajamos, colocamos el cristal templado, lo calzamos, que todo quede bien calzadito, que no quede rodado ni nada por el estilo, y procedemos a buscar los tornillos. Atornillamos todo, por supuesto, a presión, sin tanta presión. Recuerden que es un cristal y una vez que tengamos listo, ahí está, ¿ve? Se puede sostener por sí solo. Y viene la parte satisfactoria, quitar ese plástico. ¡Oh, Dios! ¡Qué satisfacción es quitar ese plástico! Y ahora que todo está completo, vamos a ver qué tal es esta configuración. ¡Vamos para allá! Y ahora estamos, por supuesto, en nuestro banco de pruebas endógeno. Sabemos que es endógeno porque están todos los cables por fuera, así como lo puedes ver. Y ahora vamos a hacer el primer encendido de esta computadora a ver si enciende. Vamos a ir para allá. Pero lo primero que vamos a hacer es, por supuesto, encender la fuente. Encendemos la fuente y ahora vamos a apretar ese botoncito para ver si prende. Eso por ahí prendió. Pero ahora tiene que dar video, señores. Es importante. Si no da video, estamos fritos. Esperamos y esperamos. Y esperamos y esperamos, nos preocupamos, como siempre en este momento nos preocupamos, pero la PC da video, como lo podrás ver. Ella va a apagarse, por supuesto, y va a reiniciarse porque ya reconoció todos los componentes. Una vez que reinicie, vuelve a dar video, como lo puedes ver por acá, pero esta vez no va a hacer más nada. Se va a quedar ahí porque como no tiene sistema operativo, hay que instalarle el Windows. Como te dije, la RX 580 de 8 GB es la que necesitamos para esta configuración, o una RX 2060 le puede servir, o una GTX 1060 o 1660 Super, y si me apuras yo le pondría una RX 6600 a esta configuración. En la descripción vas a tener por supuesto algunos modelos, pero vamos a ir con unas pruebitas antes de finalizar este video. Lo primero que veremos serán las temperaturas del cooler, señores. En este caso, este cooler se colocó mal a propósito para ver cómo funcionaría en un case con mucho menos flujo de aire. Y la verdad me quedé sorprendido, pues a pesar de que se acumula algo de aire caliente dentro, logró mantener todos los núcleos por debajo de los 80 grados. Sin embargo, la forma correcta de colocarlo es de esta manera, de manera que el aire fluya en una sola dirección. Recordemos que tenemos los ventiladores metiendo aire. Y como verás, la diferencia de temperaturas es abismal, manteniéndose por debajo de los 65 grados. Además que este cooler de Wongu, a pesar de ser tan económico, es completamente suficiente para enfriar este Xeon. Ahora, si lo quieres colocar como yo lo hice en el video, tienes que colocar los ventiladores sacando aire. La idea es que siempre el aire fluya en una sola dirección. Lo último que te estoy mostrando es por supuesto la prueba de Cinebench R23 que hice con este CPU. Y por supuesto este video fue renderizado con este Xeon. Lo siguiente serán las pruebas en gaming cuando me llegue la RX 580. Así que suscríbete, activa la campanita y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!